Pues nada, chicos, ahora le toca el turno a un tremendo video que hace mucho le tenía ganas. Aquí pueden ver un poquito. El video pertenece al usuario llamado Maulucero y se llama El episodio más oscuro de Los Simpson. Les pido dejar su poderoso like a dicho usuario y que se pasen a apoyar el video original. Lo van a encontrar aquí abajo en la descripción. Como siempre, si le van a comentar, que sea con respeto y le dicen que los envió Zenkai Z. Envíele mis saludos. Vamos a ver de qué se trata el video del episodio más oscuro de Los Simpson. A mí me encantan Los Simpson. Vamos a adelantarlo un poquito, sí, 1.25 y vamos a darle. ¿Alguna vez has sentido que las palabras de tus padres, aquellas que deberían haberte levantado, en realidad te dejaron cicatrices profundas? ¿Qué tan lejos llegarías para intentar sanar esas heridas? O incluso para decidir si vale la pena seguir construyendo una relación con ellos. Esta es la pregunta que nos establece. Supongo que en todo momento en nuestra juventud hemos tenido problemas con nuestros padres. Claro, o sea, las personas que crecimos con ellos, hay familias que se estiman mucho, pero créanme, ninguna familia es perfecta. Así que si alguien está pasando por un momento de esos, posiblemente este video les ayude, tanto para bien, ¿no? Y espero que no sea para mal. Realmente, supongo ya con los primeros segundos y con la experiencia que tengo con esta clase de videos, a dónde quiere llegar. Y este episodio lo recuerdo. Es este capítulo de Los Simpson. Es de noche y Homero está en su cama viendo una película sobre un robo en San Francisco, hasta que de pronto se aparece Marge en búsqueda de tener intimidad, pero Homero la rechaza. Ojito, empezaron con lo ricolino muy pronto, muy temprano. Argumentando que es raro encontrar buenas películas en la noche, mientras que tener relaciones con ella es algo que hacen desde hace 11 años. Esto hace sentir mal a Marge, quien, aunque intenta aceptarlo, no puede evitar cuestionarse si esa es la verdadera razón del rechazo o si hay algo más. Un mes después, Homero sigue poniendo excusas para evitar la intimidad con Marge. Así pasa el tiempo y cuando casi se cumple un año, finalmente parece que Marge logrará lo que desea. Hostia, un año sin ponerla, pobrecita, maldito Homero, lo prefirió pasársela en el sillón viendo la televisión, mendigo gordo. Pero Bart los interrumpe asegurando que hay un alien en casa. No. Una vil sombrilla atorada en un árbol, pero el miedo no desaparece y Bart le pide a Marge dormir con ellos. Ella se niega y cuando vuelve al cuarto para continuar lo que habían empezado, Homero se había quedado dormido. ¡No! ¡Demonios! De la situación, Marge enfrenta a Homero y le pregunta por qué evita tanto la intimidad. Él responde con una serie de excusas como que el trabajo, los niños, la política, la situación social, entre otros. Y en un intento de calmarla promete que cuando la situación social, puras excusas. todo esto se resuelva, podrán estar juntos. Esto claramente enfurece más a Marge, quien sugiere buscar ayuda, proponiendo leer un libro sobre el tema. Al día siguiente van a la biblioteca y seleccionan un audiolibro de erotismo, y lo primero que hacen al llegar a casa es escucharlo. El primer consejo que escuchan es tomar una ducha juntos. Sin embargo, esto no funciona, ya que su baño es demasiado pequeño, lo que provoca un accidente en el que rompen la llave de la ducha. Le llenó la cara, pero no de lo que esperaba. Y se quedan sin luz. Mendigo gordo. Es ir a un motel especializado en preferencias eróticas. Al llegar descubren que la única habitación disponible es el cuarto de limpieza, con una cama en mal estado y acceso Vaya, espero no tener problemas con este contenido. Y así. para todo el personal del motel. De regreso a casa, ambos se encuentran molestos por la mala experiencia. Y para empeorar las cosas, el narrador del audiolibro comenta que a estas alturas, la conexión sexual debería estar en su mejor momento, lo que hace que se sientan aún peor. Ya en casa, Marge sube molesta a su habitación, mientras Homero se queda hablando con el abuelo. Cuando este le pregunta qué pasa, Homero asegura que es un tema que no entendería. Sin embargo, el abuelo... Qué tonto, o sea, ¿cómo le vas a decir a alguien con mucha experiencia, ya a alguien ya anciano, experiencia máxima en la vida, que no entiende de lo que se refiere, o sea, que no lo entendería? Claro que lo va a entender. El abuelo adivina el problema y ofrece su ayuda, pero esto no hace que Homero quiera hablar, al contrario, lo ignora y lo regresa a la casa de retiro. Aquí está un claro ejemplo de cómo Homero le guarda mucho resentimiento a su padre. El pobre Abraham Simpson no es que haya sido el mejor padre del mundo, pero tampoco es tan malo. Enojado, el abuelo le recrimina que nunca pasa tiempo con él, pero a pesar de esto decide ayudarlo y le entrega a la fuerza un remedio casero para solucionar. Uy, remedio casero. Al final no le queda de otra a Homero más que probarlo. Para su suerte, este remedio funciona y por fin se cumple el deseo de Marge. Marge queda impactada con el funcionamiento de este remedio y sugiere comercializarlo y hacer un negocio que seguramente sería rentable. Homero Vaya. Se puso más duro que la espada de Trunks. no lo ve de la misma forma, ya que él quiere evitar lo más que pueda pasar tiempo con su padre. Pero Marge al final lo logra convencer al mencionarle que podrían ganar mucho dinero. En la casa de retiro comienzan a fabricar el remedio en fuertes cantidades para envasarlo en varios A la mierda, se pusieron a realizarlo y a crearlo de forma industrial. Demasiado alta producción. Que se vengan los billetes, platita casa.
y cuando los tienen listos comienzan a venderlos fuera de un centro comercial. Pero esto no sale Dice Yandro, diablo, tremendo afrodisíaco. Sí, totalmente. ¿Quieres ser tu propio jefe? todo bien, ya que Homero digamos que no tiene una buena forma de vender. Esto irrita al abuelo, quien toma el control y logra vender todo rápidamente. Con el éxito obtenido, el abuelo propone expandir el negocio y recorrer varios estados, lo que disgusta a Homero ya que no quiere pasar el fin de semana con... Pero ¿por qué se puso el traje del señor de Kentucky Fried Chicken? Con el coronel Sanders. Padre, pero algo así se llamaba, ¿no? Otra opción. Durante el viaje todo empieza mal, ya que en un intento por promocionar el remedio, Homero finge ser un cliente satisfecho que no conoce al abuelo, pero los descubren cuando su foto está en la etiqueta del ¡Qué producto. estúpidos! Esto provoca una persecución y el abuelo vuelve a recriminar a Homero por tener fallos, diciéndole cosas como: ¡Eres el peor panero que he visto! ¡Una vergüenza! El viaje continúa y Homero se ve que cada vez la pasa peor que como comenzó el viaje, hasta que el abuelo le pide detenerse frente a una casa. Homero no la reconoce al principio, pero el abuelo le hace recordar que es el hogar donde él creció. Al entrar, ambos recuerdan su vida allí, encuentran un viejo televisor y esto desencadena un flashback sobre cómo era la vivencia. Ok, la casa original de Homero donde creció, pero nunca me quedó claro si la vendieron o pertenecía a alguien más o simplemente quedó abandonada. Qué raro, o sea, ¿por qué el viejito no vive mejor ahí en lugar de estar en el asilo? Al ver el televisor, Homero se sentaba al frente en la alfombra mientras sus padres estaban en la cocina. Pero aquí hay dos perspectivas. Mientras el abuelo recuerda esto con nostalgia y felicidad, Homero cuando lo recuerda no reacciona igual. Homero recuerda un día en su infancia cuando, inspirado por un discurso presidencial, corrió con sus padres diciendo que él era el presidente. Su madre feliz lo alentó y le mencionó al abuelo que a lo mejor Homero podría ser presidente. Pero el abuelo solo dijo: ¿Tú, presidente? Tenemos todo un sistema para evitar que los brutos como tú se hagan presidentes. Deja de... Y sin embargo los brutos se hacen presidentes. Pero qué mal que le digas eso a tu hijo, ¡no! Señor, cabeza de chorlito. Esto hace que reaccione Homero y realmente recuerde el por qué no le tiene tanto aprecio a su padre. Lo trataba mal. Siempre ha querido mantener distancia con él, lo que lo lleva a confrontarlo y decirle: Papá, ¿por qué nunca me diste confianza y aliento? Tal vez habría sido algo más de lo que soy. Uno de los dolores más profundos y silenciosos que muchos cargamos en la vida no viene de extraños, sino de las personas que se supone deberían ser nuestro refugio, nuestros padres. Es devastador cuando sus palabras... Aquí tiene razón, o sea, si bien como dije, no es tan malo el abuelo Simpson, realmente quizá no se daba cuenta de lo mal que estaba al actuar así con Homero, porque realmente es muchísimo el daño que se le puede causar a un niño cuando le estás diciendo constantemente que no es capaz, que no se puede, que no va a llegar a hacer nada. Eso lo merma más que cualquier otro ataque o cualquier otro comentario hiriente que le pueda dar una persona exterior. Duele más cuando viene de un mismo familiar. Y la verdad es que es un tema pues bastante delicado, ¿no? En el que yo siento bastante empatía. Aquellas que deberían levantarnos terminan hiriéndonos. Escuchar de ellos frases como no eres capaz, eres un fracaso o nunca haces nada bien duele más de lo que admitiríamos. Si esos Exacto. comentarios vinieran de alguien más, probablemente los ignoraríamos y no nos causaría ningún dolor. Pero cuando específicamente vienen de ellos, se pueden llegar a convertir en cicatrices que pueden moldear el cómo nos vemos a nosotros mismos. Con el tiempo, ese dolor nos... Creo que dijo lo mismo que yo pensé, sí, lo que les dije hace unos segundos, realmente ahí va el asunto, estamos en el mismo canal y realmente es algo muy vil, muy despiadado por parte de los mismos familiares, que supongo que a veces no se dan cuenta, pero si lo hacen a posta, realmente qué mala suerte crecer en una familia así. A ver, vamos a ver. nos distancia. Intentamos evitar cualquier contacto o conversación que nos haga recordar esas heridas, creyendo que así nos protegeremos. Pero, ¿realmente el distanciamiento es la solución? Pensemos en Homero y su relación con su padre. Durante años lo ha estado evitando, cargando un resentimiento que ni siquiera recordaba con claridad. La convivencia era fría, incómoda y llena de silencios. Todo porque en su niñez el abuelo constantemente lo desvalorizó, llamándolo torpe, incapaz y quitándole la confianza en sí mismo. Fue hasta que Homero volvió a su antiguo hogar y enfrentó esos recuerdos cuando entendió por qué se había distanciado tanto. Recordó la razón del dolor, pero también descubrió algo más. Cargar con el resentimiento y mantener la distancia nunca le devolvió la paz. Simplemente no resolvió nada, porque aunque ya no estaba recibiendo esos ataques, de todas maneras, todo lo que le había dicho su papá se había quedado dentro de él. estaba el dolor escondido. El abuelo, lejos de disculparse, le reclama que no puede decirle nada, ya que desde hace mucho Homero mandó a su padre a una casa de retiro y solo se ven para que le dé un regalo de Navidad al año. Esto provoca que los dos salgan al instante de la casa y retomen su camino. Y a pesar de que el abuelo no haya querido disculparse o siquiera hablar con Homero, Homero le vuelve a preguntar cuál fue la razón de que nunca lo haya tratado bien o mostrado siquiera algo de cariño. Como les digo, sí es algo muy feo y, por ejemplo, Kakaroto comenta, a veces los peores enemigos están en la misma familia. Desgraciadamente, sí, y es lo más triste de la situación porque no simplemente te puedes ir y ya. Hay veces que no puedes.
y solamente hay que afrontarlo y resistir hasta que uno ya pueda valerse por sí mismo y salir adelante solo. Y nuevamente el abuelo se pone a la defensiva y le dice a Homero que no merece nada porque no es más que un bruto. Esto lleva a Homero al límite y le dice a su padre que ya se acabó el viaje, que está cansado Vaya. de sus ofensas y de cómo lo trata. Y nuevamente esto no toca el corazón del abuelo, al contrario, vuelve a atacarlo explicándole que gracias a él pudo arreglar su matrimonio y que sin ese remedio, Homero de primeras no hubiera nacido, pero que hubiera preferido eso, porque Homero no es más que un accidente. Le exige al No. abuelo que se baje, y aunque este muestra un ligero arrepentimiento por sus palabras, es demasiado tarde. Homero se marcha, dejando al abuelo en medio de la nada. Al día siguiente el abuelo regresa a casa y lleva flores para pedirle perdón a Homero, pero este se niega a recibirlo. Pobre abuelo, pero pues se lo buscó. Maldita sea. ¿Cómo le puedes decir eso a tu hijo? Eso ha de ser horrible. Marge le pregunta a Homero si va a ignorar al abuelo por el resto de su vida, y este responde que sí. Marge lo confronta diciéndole que aun con esa molestia, él ha estado replicando las mismas conductas de su padre con sus propios hijos. Esto hace reflexionar a Homero, quien decide hablar con ellos y admitir que no los ha hecho sentir amados. Es un reflejo porque, aunque uno no quiera, aunque uno odie cuando vivió con una situación así mala, ya sea con padres o con los progenitores, bueno, o sea, o gente que no es tu progenitor, pero, como abuelos, tíos que te criaron y todo eso, pero que te tratan mal, a veces uno, aunque se niegue, sin querer, se ha dado el caso, y se da muchas veces, que repites lo mismo con tus hijos y las generaciones van heredando ese, no sé, esa herencia de odio que no debería estar allí. Qué triste, ¿no? Es muy complicado. Y si quieres seguir explorando análisis como este, en mi canal tengo otros análisis igual de profundos de series y películas. Pásense al canal de este chico, como les digo, al buen Mau Lucero, y miren sus otros análisis. Si este está quedando muy bueno, me imagino que los demás van a estar chidos. Así que si te está gustando este, no olvides Y suscribirte suscríbanse. y dar tu like. Mientras tanto, el abuelo intenta continuar el negocio del remedio con un vagabundo, pero fracasa. Es así como el abuelo se da cuenta de que no es lo mismo sin Homero. Homero, por su parte, intenta reconectar con sus hijos, pero descubre que ya es demasiado tarde. No. Aprende a andar en bicicleta solo, y Lisa ya no necesita que la empuje en el columpio. Desolado, Homero regresa a la antigua casa familiar para reflexionar. Retomando el punto anterior, hay algo que debemos aclarar. No todos los padres merecen perdón. Es una realidad difícil, pero algo que tenemos que aceptar. Algunos padres con sus acciones o palabras no solo hieren, sino que parece que también se esfuerzan por querer mantenernos en el dolor. Y a veces lo Vaya. más saludable que puedes hacer por ti es dejar de intentar construir un puente con alguien que no quiere cruzarlo contigo. Sin embargo, también hay otra cara que es cierta, y es que la gran mayoría de padres no actúan con el fin de querer hacernos daño. Más bien actúan en base de sus propias heridas. Y cito una frase muy buena de un libro. A menudo cargamos con los traumas no resueltos de nuestros padres y abuelos, repitiendo patrones que ni siquiera son nuestros, pero que sentimos como si lo fueran. Tremendo, ¿no? Tremendo. Es tal cual les digo. Hay gente que realmente es mala, y no porque sean padres significa que hay que justificarlo. Hay gente que, como les digo, es mala. Y hay gente que no sabe que lo está haciendo. Por esto mismo, por la herencia de los patrones. Esos patrones, esas palabras hirientes, son muchas veces ecos de la forma en la que ellos fueron tratados. Imagina un padre que creció escuchando que era inútil o torpe como algo normal, casi como un juego cruel. Para él, repetir esas palabras puede no parecer algo grave, pero para ti son dagas que hieren profundamente. O una madre que creció sin el afecto de sus padres y ahora te asfixia con un amor sobreprotector porque Vaya. no sabe cómo amar de otra forma. Sí, puedes decir que eso no les da derecho a tratarme así, y tienes razón, pero también hay algo que muy poca gente se cuestiona. Muchos padres no entienden el daño que causan porque vivimos en un mundo donde hablar de nuestras emociones era y todavía sigue siendo un tabú. Nos enseñó a superarlo o a fingir que no pasó, pero como se señala en el mismo libro, el trauma que no se enfrenta no desaparece. Simplemente esperan las sombras, listo para ser transmitido a la siguiente generación. Tal vez creciste escuchando la frase de que nadie nos entrenó Qué para fuerte, ser padres. Y qué de niño fuerte. te pudo parecer más una excusa fácil, pero al crecer te das cuenta de que muchas veces los padres actúan en base a lo que ellos conocen o lo que les faltó. Y si esos patrones no se confrontan, se van a terminar heredando. Durante años, Homero cargó con el peso de Es como la enseñanza de todas las películas o series de que pues no puedes huir toda la vida, tienes que enfrentar tarde o temprano al enemigo, y a veces el enemigo no es un ser maligno, poderoso, musculoso, malvado enfrente de nuestros, sino nuestros propios enemigos a veces están dentro. sentirse insuficiente y de ser constantemente humillado por su padre. Y fue hasta que Homero tuvo el valor de confrontar a su padre que comenzó a reaccionar, no porque su padre cambiara o pidiera perdón, sino porque enfrentar el dolor por primera vez lo liberó y lo hizo reflexionar de lo que ha hecho con sus actuales hijos. El verdadero peligro, y no solo para la gente, sino para nosotros mismos, es cargar con ese dolor, y peor aún, repetirlo. Porque si no somos responsables, conscientes, si no tenemos esa conversación difícil con nuestros padres, terminaremos transmitiendo los mismos actos al decir esas palabras hirientes que tanto nos han herido. Deja tú a unos posibles hijos, a nuestro círculo social, porque no confrontamos esas conductas que tanto nos han lastimado. En la soledad del lugar, Homero se pregunta: ¿Cómo voy a ser un buen padre si yo mismo no tuve un buen padre? y en un ataque de ira, Homero Buena pregunta, ¿es válida?
comienza a golpear muebles y libros. Luego, el abuelo se da cuenta de que en verdad nunca fue lindo con su hijo y que se arrepiente por ello, expresándole: Nunca dije algo bueno sobre ti. No me arrepiento de haberte tenido. Y siempre estuve muy orgulloso. a menudo cargamos el peso del silencio, Bueno, al menos ya admitió que estuvo equivocado al final. convencidos de que no hay esperanza de cambio. El punto es hablar aún con lo que siga después, pero hablar, no pelear, abrir ese corazón herido que a lo mejor tus padres jamás quisieron herir. No dejes que pase el tiempo, no dejes que las décadas se acumulen. O como Homero y su padre, no esperes a que las arrugas y los años guardados hagan que el arrepentimiento sea lo único que quede. Porque si aún intentando hablar no sucede nada, al final terminas ganando tú. Terminas ganando tu voz y tu libertad ante ese dolor que tanto te consumió. Así que habla, no pelees, tampoco busques ganar. Habla con ellos porque si no lo haces, el dolor seguirá creciendo en ti. Y porque solo tal vez esa plática pueda cambiar todo. Estas palabras tan simples como profundas logran sanar una herida que había marcado la relación entre ambos. Se abrazan, dejando atrás años de resentimiento, mientras a sus espaldas la casa se derrumba, una muestra de que el pasado se ha quedado atrás. Qué buena analogía, la verdad, o sea, visualmente queda muy bien eso, demostrando que el pasado ha quedado atrás. Muy buena frase al final. Si quieres ver un video relacionado a la de esta historia, pues te veo por aquí. Ya que aquí hablamos de la vez que Timmy Turner deseó no tener emociones porque creyó que era la mejor opción para dejar de sentir dolor, pero Un buen video para quizá otra ocasión. Por el momento, chicos, esto ha sido el video del episodio más oscuro de Los Simpson, el cual, sí, admito, me puso a reflexionar. Yo, al igual que muchos de ustedes, hemos pasado quizá momentos tristes y difíciles con nuestros padres. Quizá algunos de ustedes todavía lo están viviendo. Y espero que, sinceramente, este video les ayude a soltar un poco de ese dolor. Y pues ya saben, mejorar todos como persona constantemente. Porque de esto se trata la vida, ¿no, chicos? Es un gran viaje con un montón de dificultades, pero así es la vida y hay que afrontarla. Para llegar siempre, pues, a tener la que nosotros estamos esperando tener. Y es un bonito mensaje al final de cuentas. Me gustó mucho este video y por favor sigan a Mau Lucero y suscríbanse porque los videos que sube, oigan, qué envidiable, ¿no? Esa calidad reflexiva no la tiene cualquiera. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero no se pierdan los demás directos donde reaccionamos a estos videos. Déjenme en los comentarios qué otro video quieren ver reaccionado y nos vemos en el siguiente video. Estuvo con ustedes su buen amigo Senkai Z.